Querida amiga, querido amigo, te doy la bienvenida a Cotilleo Express. La relación entre Lola Flores e Isabel Pantoja nunca fue sencilla. En los círculos de la copla y el flamenco, ambas eran figuras deslumbrantes, pero sus carismas chocaban como dos fuerzas de la naturaleza, destinadas a competir. Lola, conocida como la faraona, había sido durante décadas el epítome de la fuerza y el temperamento en el escenario. Isabel, más joven, se alzaba como la nueva promesa de la copla, con una dulzura que conquistaba corazones y una ambición que no pasaba desapercibida. Las tensiones comenzaron a intensificarse en el verano de 1980, cuando el torero Paquirri, entonces casado con Carmen Ordóñez, comenzó a ser visto en compañía de Isabel Pantoja en fiestas y eventos. Aunque los rumores eran aún tenues, Lola, siempre perceptiva, notó el brillo en los ojos de Isabel cuando hablaba del torero. Para Lola, el asunto no solo era un problema de lealtades personales, sino también una afrenta al legado del flamenco. La familia Flores había tenido una relación cercana con Carmen Ordóñez, y el romance entre Isabel y Paquirri amenazaba con desestabilizar los lazos entre las dinastías del arte y los toros. Además, Lolita Flores, la hija mayor de Lola, tenía su propia conexión emocional con aquel mundo, lo que hacía que la situación fuera aún más delicada. A medida que el romance entre Isabel y Paquirri se hacía público, los rumores de una enemistad entre Lola e Isabel comenzaron a llenar las páginas de la prensa del corazón. Aunque ambas mujeres mantenían las apariencias en público, el ambiente en los eventos sociales era tenso. Lola, con su temperamento explosivo, no podía evitar lanzar indirectas cuando Isabel estaba presente, mientras que Isabel, siempre calculadora, respondía con una sonrisa que escondía su verdadero sentir. En medio de este torbellino de tensiones, Lolita Flores se encontraba en una posición incómoda. Aunque respetaba a Isabel como artista, también sentía una lealtad inquebrantable hacia su madre. En más de una ocasión, intentó mediar entre ambas, pero el orgullo de Lola y la frialdad de Isabel hicieron que todos sus esfuerzos fueran en vano. La chispa que desataría la tormenta llegó en el otoño de 1983, durante una fiesta en Marbella. En un ambiente cargado de egos y miradas furtivas, Isabel llegó acompañada de Paquirri, luciendo un vestido rojo que parecía hecho para desafiar a las críticas. Lola, que había llegado con Lolita y algunos amigos cercanos, no pudo evitar sentir que aquella entrada era una provocación directa. A lo largo de la noche, las tensiones fueron aumentando, hasta que un comentario fuera de lugar encendió la llama de un conflicto que cambiaría sus vidas para siempre. El romance entre Isabel Pantoja y Paquirri se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas. Mientras los titulares de los periódicos los presentaban como la pareja perfecta, las sombras del escándalo se cernían sobre ellos. Para muchos, aquel amor nacía bajo una estrella maldita. La reciente separación de Paquirri de Carmen Ordóñez, una figura adorada por la sociedad y con fuertes vínculos con los Flores, añadía un aire de traición al idilio. Mientras sigues escuchando esta noticia, es el momento ideal de que compartas con todos tu opinión. ¿Tú qué opinas? Participa con tu comentario en las reuniones sociales. Isabel parecía disfrutar de su posición privilegiada, como la nueva musa del torero. Pero para Lola Flores, aquello era un insulto. No se trataba solo de las relaciones personales. Lola sentía que Isabel estaba tratando de ocupar un lugar que no le correspondía, desafiando las jerarquías implícitas del mundo artístico y social que ella había ayudado a construir. Lolita, atrapada en medio de esta rivalidad, observaba con preocupación cómo su madre acumulaba resentimientos hacia Isabel. Sabía que Lola era una mujer de carácter fuerte, pero esta vez notaba algo más oscuro. Lola no solo estaba enfadada, estaba dolida. Sentía que Isabel, a quien consideraba una advenediza, no solo había roto códigos de lealtad, sino que también la desafiaba en un plano personal. Por su parte, Isabel veía a Lola como una reliquia del pasado, alguien que representaba una España tradicional que ella misma estaba tratando de superar. Isabel quería ser moderna, romper moldes y establecerse como la reina indiscutible de la copla. Para ella, el romance con Paquirri no solo era una cuestión de amor, sino también una declaración de poder. Pero detrás de su aparente seguridad,
Isabel no podía ignorar las miradas de desaprobación y los murmullos que la seguían a cada paso. Paquirri, ajeno a las rivalidades entre las dos mujeres, vivía su romance con Isabel como un respiro en medio de la presión de los ruedos. Sin embargo, la creciente tensión en su entorno empezaba a afectarlo. Lola, con su magnetismo imponente, no dudaba en hacer comentarios indirectos sobre la relación en los eventos sociales, mientras Isabel intentaba mantener la compostura. Cada encuentro entre ellas era una batalla sutil, un duelo de palabras y miradas que todos los presentes notaban, aunque nadie se atrevía a intervenir. El punto de inflexión llegó durante una gala benéfica en Sevilla a finales de 1983. Lola y Lolita estaban entre las invitadas de honor, al igual que Isabel y Paquirri. Los organizadores, conscientes de las tensiones entre las partes, intentaron mantenerlas separadas, pero el destino tenía otros planes. En un momento de la noche, las dos mujeres terminaron frente a frente, rodeadas por un silencio expectante. Antes de seguir, recuerda tocar ahora el botón de suscribirte y dar un me gusta. Es el único modo de que YouTube te muestre más videos como este. Continuamos. Lola, con su característico desparpajo, lanzó un comentario cargado de veneno sobre las mujeres que se meten donde no las llaman. Isabel, acostumbrada a responder con elegancia, mantuvo la calma, pero sus ojos delataron el enojo que sentía. La tensión en el aire era palpable, y los presentes comenzaron a murmurar. Fue entonces cuando Lola, en un arrebato de furia, pronunció las palabras que marcarían el resto de la historia. Este amor te traerá más lágrimas que alegrías. Yo te lo advierto, donde has sembrado tu felicidad, crecerá la desgracia. Las palabras resonaron como un eco en el salón, y, aunque Lola no las llamó una maldición, para muchos de los presentes lo parecieron. Isabel, visiblemente afectada, salió del lugar junto a Paquirri, mientras Lola permanecía impasible, como si acabara de dictar una sentencia inevitable. Lolita, preocupada por la intensidad de la situación, trató de calmar a su madre. Pero Lola estaba convencida de que había hecho lo correcto. Aquella noche marcó un antes y un después. La relación entre Lola e Isabel quedó completamente rota, y el mundo del espectáculo no tardó en especular sobre la posibilidad de que las palabras de Lola fueran algo más que una simple advertencia. Algunos hablaron de una maldición gitana, mientras que otros lo vieron como una profecía impulsada por los celos y el resentimiento. Sea como fuere, el ambiente se volvió aún más oscuro. Las palabras de Lola Flores, aunque pronunciadas en un momento de furia, resonaron como un eco oscuro en los días que siguieron. Los rumores sobre la maldición comenzaron a circular entre los círculos sociales y mediáticos, alimentados por la fascinación que la figura de Lola ejercía sobre el público. Algunos las desestimaron como simples exageraciones, pero otros, especialmente en el mundo del flamenco y la copla, las tomaron como un presagio serio. Para ellos, el linaje de Lola Flores tenía una conexión casi mística con las tradiciones y supersticiones gitanas. Mientras tanto, el romance entre Isabel Pantoja y Paquirri seguía consolidándose. A pesar de las críticas y los chismes, los dos parecían profundamente enamorados. Isabel, con su dulzura característica, lograba apaciguar el temperamento impulsivo del torero, mientras él encontraba en ella un refugio lejos de las presiones de su profesión. Sin embargo, la sombra de las palabras de Lola comenzaba a perseguirlos. Paquirri, aunque fuerte y decidido en el ruedo, era un hombre supersticioso. En más de una ocasión había confesado a sus amigos que las advertencias de Lola le habían dejado un mal presentimiento. Isabel, por su parte, intentaba minimizar la importancia de lo ocurrido, convencida de que todo era producto de la envidia y los celos. Pero incluso ella, en sus momentos de mayor intimidad, sentía una inquietud que no podía ignorar. El ambiente comenzó a cambiar en el verano de 1984, cuando la relación entre Isabel y Paquirri enfrentó sus primeras grandes dificultades. La vida pública de Isabel, marcada por compromisos artísticos y constantes apariciones mediáticas, empezó a chocar con el deseo de Paquirri de mantener una vida más tranquila. Las discusiones entre ambos se volvieron más frecuentes, aunque siempre trataban de mantener las apariencias en público. En paralelo, la relación entre Lolita Flores e Isabel se deterioraba aún más. Lolita,
Aunque intentaba mantenerse al margen, no podía evitar sentirse afectada por las tensiones entre su madre y la cantante. En más de una ocasión, se vio obligada a elegir entre su lealtad a Lola y su deseo de mantener la cordialidad con Isabel, una posición que la desgastaba emocionalmente. La figura de Paquirri, a quien Lolita había admirado desde siempre, añadía una capa más de complejidad al conflicto. La tragedia golpeó de forma inesperada el 26 de septiembre de 1984. Durante una corrida en Pozoblanco, Paquirri sufrió una cornada fatal que le arrebató la vida. La noticia conmocionó a toda España, pero el impacto en Isabel fue devastador. En un instante, pasó de ser la prometida del torero más famoso del país a una viuda desconsolada, atrapada en un duelo público que no le daba espacio para procesar su dolor. La muerte de Paquirri marcó un giro en la narrativa de la supuesta maldición. Para muchos, era la prueba de que las palabras de Lola Flores no habían sido un simple arrebato, sino una advertencia cargada de poder. Aunque Lola nunca afirmó públicamente haber lanzado una maldición, la prensa y el público no tardaron en vincularla con la tragedia. Los comentarios sobre el peso de la faraona y la maldición gitana se multiplicaron, convirtiendo el duelo de Isabel en un espectáculo mediático. Por su parte, Lola Flores vivió la muerte de Paquirri con sentimientos encontrados. Aunque nunca había deseado un final tan trágico, no podía evitar sentirse reivindicada. En privado, confesó a sus amigos más cercanos que había advertido a Isabel sobre las consecuencias de sus acciones, pero que nunca imaginó que la vida sería tan implacable. Había admirado a Paquirri desde niña y sentía que su muerte era una herida personal que nunca podría sanar. Mientras Isabel lidiaba con el peso de la tragedia, las tensiones con los Flores no hicieron más que aumentar. Aunque nunca se enfrentaron directamente, el silencio entre ambas familias era más elocuente que cualquier palabra. Isabel, sumida en su duelo, evitaba cualquier mención a Lola o Lolita, mientras que las Flores mantenían su distancia, conscientes de que cualquier interacción podría avivar las llamas de un conflicto que ya había dejado cicatrices profundas. La muerte de Paquirri no solo marcó un antes y un después en la vida de Isabel, sino que también añadió una capa de misterio y tragedia a la narrativa de la maldición. Para muchos, era la prueba definitiva de que Lola Flores, con su carisma y su temperamento, tenía una conexión con fuerzas que iban más allá de lo terrenal. La historia se convirtió en leyenda, alimentada por la fascinación de un público que no podía resistirse a los dramas de los grandes iconos. Tras la trágica muerte de Paquirri, un vacío se apoderó de las vidas de Isabel Pantoja y los Flores. El torero no solo era un símbolo de fortaleza y carisma, sino también un eje que conectaba sus historias. Sin él, las tensiones entre las dos mujeres parecían no tener freno. La tragedia que las unía era también lo que las mantenía en un conflicto silencioso, cada una lidiando con sus propias emociones y secretos. Isabel Pantoja, sumida en el duelo, se refugió en su música y en su hijo, el pequeño Kiko Rivera, nacido apenas unos meses antes de la muerte de Paquirri. Aunque intentó proyectar una imagen de fortaleza, su dolor era evidente. La prensa, incansable en su búsqueda de titulares, la siguió a cada paso, convirtiendo su duelo en un espectáculo público. Las cámaras la captaban en sus momentos más vulnerables, y los rumores sobre la maldición de Lola Flores se intensificaban con cada portada. Mientras tanto, Lola Flores también lidiaba con el peso de la tragedia. Aunque mantenía una postura firme y desafiante en público, en privado, sus amigos más cercanos notaban una sombra en su mirada. Lola nunca había deseado la muerte de Paquirri, pero la conexión que el público establecía entre sus palabras y la tragedia era imposible de ignorar. La leyenda de la maldición comenzó a pesarle, y aunque nunca lo admitió abiertamente, había noches en las que se preguntaba si sus palabras, cargadas de rabia y frustración, habían desencadenado algo más grande de lo que podía controlar. Lolita Flores, por su parte, se encontraba en un estado de confusión emocional. La pérdida de Paquirri, a quien había admirado profundamente, la golpeó con fuerza. Además, la constante comparación entre ella e Isabel en la prensa avivaba un sentimiento de incomodidad. Aunque nunca había tenido un conflicto directo con la cantante,
sentía que su presencia en la vida de Paquirri había alterado para siempre la dinámica de ambas familias. Con el tiempo, Isabel intentó rehacer su vida. Dopo de unos tostel su vida, se refugió en su música, lanzando canciones que destilaban el dolor de su pérdida. Pero su camino no fue fácil. Los escándalos comenzaron a rodearla. Problemas financieros, disputas familiares y una relación cada vez más compleja con su hijo Kiko, quien crecía bajo el peso de un apellido que parecía estar maldito. Para algunos, los problemas de Isabel eran la manifestación de la maldición de Lola Flores, que seguía cobrándose un precio en la vida de la cantante. Por otro lado, los Flores continuaban con su propia lucha. Lola, siempre la matriarca fuerte y apasionada, enfrentaba problemas de salud que comenzaban a debilitarla. Aunque nunca perdió su carácter indomable, sus amigos más cercanos sabían que la carga emocional de los últimos años le estaba pasando factura. Lolita, cada vez más consolidada en su carrera, intentaba mantener viva la tradición artística de la familia mientras lidiaba con el peso de los conflictos no resueltos. El punto de inflexión llegó en una reunión inesperada en 1991, durante un homenaje a Paquirri, organizado por el mundo del toreo. Tanto Isabel como Lola y Lolita fueron invitadas, aunque nadie esperaba que las tres coincidieran en el mismo espacio. El ambiente era tenso desde el principio. Isabel, vestida de negro, lucía un semblante serio pero sereno. Lola, con su característico porte desafiante, ocupaba un lugar central en la ceremonia, mientras que Lolita, más discreta, se mantenía al margen. Cuando las miradas de Lola e Isabel se cruzaron, el salón entero pareció contener la respiración. No hubo palabras ni gestos, pero el aire estaba cargado de emociones que ninguno de los presentes podía ignorar. Para algunos, aquel encuentro fue una señal de que la supuesta maldición seguía viva, como una sombra que no podía ser exorcizada. Para otros, fue simplemente el reflejo de dos mujeres marcadas por el mismo hombre, intentando encontrar su lugar en un mundo que no dejaba de juzgarlas. Aquel homenaje no resolvió nada, pero dejó claro que las heridas entre Isabel y los Flores seguían abiertas. Mientras Isabel continuaba su carrera, enfrentándose a los desafíos de la vida pública y a los demonios de su pasado, Lola y Lolita seguían luchando por mantener el legado de su familia. Sin embargo, el recuerdo de Paquirri y las palabras que lo rodeaban nunca dejaron de ser un punto de conexión y de conflicto entre ellas. A medida que los años pasaban, las vidas de Isabel Pantoja y los Flores parecían seguir bajo el influjo de la tragedia. La supuesta maldición pronunciada por Lola Flores había dejado un rastro de infortunios que marcaban a cada uno de los protagonistas de esta historia. Aunque nadie hablaba abiertamente de ello, la sombra de aquella noche de confrontación seguía persiguiéndolos. Isabel Pantoja, ahora más consolidada como ícono de la copla, vivía una existencia pública que era tan brillante como sombría. Tras la muerte de Paquirri, sus relaciones personales parecían teñidas de inestabilidad. Los rumores sobre disputas con su familia y los problemas con su hijo Kiko Rivera se convirtieron en el pan de cada día para la prensa del corazón. Isabel proyectaba una imagen de fortaleza, pero en privado, el peso de la soledad la aplastaba. La presión de mantener su legado musical y la constante persecución mediática la sumían en una melancolía que no podía disipar. Kiko, el hijo que tuvo con Paquirri, creció bajo la mirada escrutadora de la prensa. Desde temprana edad, el apellido Rivera se convirtió en una carga para él. Aunque intentó forjar su propio camino en el mundo de la música y la televisión, las comparaciones con su madre y el legado de su padre lo seguían como un fantasma. Las tensiones entre madre e hijo se intensificaron con los años, llegando a generar conflictos públicos que eran analizados y amplificados por los medios. Para algunos, estos problemas no eran más que la continuación de la maldición que Lola había desatado. Mientras tanto, los Flores también enfrentaban sus propias tragedias. Lola Flores, aunque seguía siendo un símbolo de fuerza y pasión, comenzó a mostrar signos de desgaste físico y emocional. Su salud se deterioraba, y los problemas económicos de la familia añadían una capa más de tensión a su vida. Sin embargo, Lola nunca dejó de luchar. A pesar de todo, seguía siendo la matriarca indomable que guiaba a su familia con una mezcla de amor y disciplina férrea. Lolita Flores, por su parte,
intentaba encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Aunque había logrado consolidarse como actriz y cantante, sentía que la sombra de su madre y los conflictos con Isabel seguían marcando su trayectoria. En más de una ocasión, se encontró enfrentando preguntas incómodas sobre la maldición y su relación con la familia Pantoja. Para Lolita, cada mención a Paquirri o Isabel era un recordatorio de las heridas que nunca habían terminado de sanar. La supuesta maldición no solo afectaba a los protagonistas directos, sino que también parecía extenderse a sus entornos. En el caso de Isabel, la gente cercana a ella comenzó a notar un patrón de relaciones fallidas y amistades que terminaban célebres y no proporcionan por conflictos. Para algunos, esto era una coincidencia. Para otros, una prueba más de que las palabras de Lola habían dejado una marca imborrable. La noticia conmocionó a España y marcó el final de una era en el mundo del arte y la cultura. Su entierro fue un evento multitudinario, lleno de lágrimas y homenajes. Isabel Pantoja, aunque no asistió al funeral, envió sus condolencias de manera pública, un gesto que muchos interpretaron como un intento de cerrar un ciclo de conflicto. Sin embargo, el gesto fue recibido con frialdad por los Flores, especialmente por Lolita, quien consideró la ausencia de Isabel como una falta de respeto. Tras la muerte de Lola, los rumores sobre la maldición no hicieron más que intensificarse. Algunos decían que su fallecimiento era el punto final de un ciclo de tragedias que ella misma había iniciado. Otros afirmaban que la maldición seguiría viva, afectando a las generaciones futuras de los Flores y los Pantoja. Sea como fuere, el impacto de Lola Flores en la vida de Isabel y su familia era innegable. Lolita, ahora en el papel de matriarca de los Flores, intentaba mantener el legado de su madre mientras enfrentaba sus propias batallas. Las comparaciones con Lola eran inevitables, y la carga de liderar una familia marcada por las tragedias era pesada. Por su parte, Isabel seguía luchando por mantener su lugar en el mundo del espectáculo, aunque cada vez era más evidente que las sombras de su pasado la seguían acechando. La muerte de Lola Flores marcó el final de una era, pero no trajo consigo la paz que muchos esperaban. Tanto para los Flores como para los Pantoja, el eco de los conflictos pasados seguía resonando. La relación entre las familias, marcada por la rivalidad y los desencuentros, no logró superar las tensiones que se habían gestado años atrás. Sin embargo, la ausencia de Lola también dejó un vacío que cada uno enfrentó de manera diferente. Isabel Pantoja, aunque había construido una carrera sólida y un legado como una de las grandes voces de la copla, no lograba escapar de la melancolía que parecía envolver cada aspecto de su vida. Tras la muerte de Paquirri, sus relaciones personales se volvieron un campo minado de desilusiones y escándalos. El conflicto con su hijo, Kiko Rivera, se convirtió en una de las mayores pruebas de su vida. A medida que Kiko crecía, sus diferencias con Isabel se hicieron más evidentes. Las disputas familiares, que en un principio se mantenían en privado, comenzaron a filtrarse a los medios, generando una ola de titulares sensacionalistas. Para Isabel, esto era más que una simple ruptura generacional. Era una confirmación de que las tragedias de su vida seguían pasándole factura. Mientras tanto, los Flores intentaban mantener su unidad familiar bajo el liderazgo de Lolita, quien asumió el rol de matriarca tras la muerte de su madre. Aunque Lolita había logrado consolidar su carrera, la carga de continuar el legado de Lola Flores era inmensa. Cada entrevista, cada aparición pública, era una oportunidad para recordar a la faraona, pero también un recordatorio de las tensiones no resueltas con Isabel Pantoja Porús. El destino pareció jugar otra carta cruel cuando en 1996, Antonio Flores, el hijo menor de Lola, murió en circunstancias trágicas apenas un año después del fallecimiento de su madre. La pérdida de Antonio dejó a los Flores devastados y reforzó la idea de que la maldición de Lola seguía activa. Aunque nunca se mencionó de manera explícita, muchos en el entorno de la familia comenzaron a vincular los eventos con las palabras pronunciadas por Lola años atrás. Para ellos, la muerte de Antonio era una prueba más de que las fuerzas que rodeaban a los Flores y los Pantoja iban más allá de lo terrenal. En los años que siguieron, la vida de ambas familias continuó marcada por los altibajos. Isabel, aunque lograba mantener su carrera,
parecía atrapada en un ciclo de escándalos y controversias. La relación con Kiko, lejos de mejorar, se deterioraba con cada nuevo conflicto, alimentando la narrativa de que la maldición seguía afectándola. Lolita, por su parte, enfrentaba sus propias batallas, intentando equilibrar su vida personal y profesional, mientras cargaba con el peso de las pérdidas de su madre y su hermano. El reencuentro entre ambas familias, que muchos esperaban como un cierre simbólico de la rivalidad, nunca llegó a producirse. Aunque Isabel y Lolita compartieron algún que otro evento público, siempre mantuvieron una distancia que hablaba más que cualquier palabra. Para ellas, el pasado era una herida que nunca había terminado de cicatrizar. El misterio de la maldición, si es que alguna vez fue real, permaneció como un elemento más en la narrativa de sus vidas. Para algunos, era una simple coincidencia que los eventos trágicos hubieran afectado a ambas familias de manera tan contundente. Para otros, las palabras de Lola Flores habían dejado una marca indeleble que seguía cobrando su precio con cada nueva generación. El legado de Lola, Isabel, Paquirri y Lolita quedó impregnado de esa mezcla de grandeza y tragedia que caracteriza a las leyendas. Las historias sobre su vida, sus amores y sus conflictos se transmitieron como un eco en el tiempo, alimentando la fascinación de un público que no podía resistirse al drama de los grandes nombres del arte y los toros. Pero, en última instancia, el verdadero impacto de la maldición no estaba en los hechos que la rodeaban, sino en el simbolismo que adquirió. Una representación de las tensiones no resueltas, de las ambiciones enfrentadas y de las heridas emocionales que nunca terminan de sanar. El desenlace quedó abierto, como un misterio que el tiempo no pudo resolver del todo. Isabel y Lolita, cada una a su manera, continuaron luchando por mantener viva la memoria de quienes amaron y perdieron. Mientras el público seguía preguntándose si la maldición era real o simplemente un reflejo de los conflictos humanos, que todos, incluso las leyendas, llevan consigo. Varias veces al día te traemos contenido con nuevas exclusivas. Recuerda que para que YouTube te muestre nuestros videos, debes tocar el botón de suscribirte y la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Cotilleo Express, tu canal de YouTube donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Los secretos de los famosos son una ficción. Cotilleo Express siempre está aquí, siguiendo los pasos de los famosos solo para ti. Cotilleo Express es mi canal de YouTube, donde los secretos de las estrellas brillan solo para ti.